La epilepsia es una enfermedad que no define a las personas. Podemos hablar de personas con epilepsia, pero no deberíamos hablar de epilépticos. Para esto, la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia organizó su presentación en jornadas en las que muchos profesionales pudimos expresar nuestro punto de vista sobre una enfermedad todavía tan desconocida como la epilepsia. Pero voy a empezar hablando de fútbol. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver el fútbol con la epilepsia? Pues miren ustedes, hoy, por ser el último, me va a tocar ser como el Madrid. Tengo que marcar un gol porque mis otros compañeros lo han hecho muy bien. Pero además tengo que ser como el Atleti, porque tengo que remontar porque soy el último. Entonces me ponen en un duro papel y me van a permitir que empiece con esta pequeña broma. Emociones, pues ¿por qué? Porque las emociones, el papel psicológico tiene un papel enorme dentro de la epilepsia. Como hemos ido desgranando desde todos los puntos de vista, la epilepsia es, como decía el doctor Parra, es un síntoma. Pero es un síntoma sobre el que influyen infinidad de factores. Es un problema o es una mesa con multitud de patas que todas influyen, y lo que nos hace es que cada persona, como bien dijo mi compañero, hace que cada persona sea completamente diferente en su sintomatología y cómo cursa con esta enfermedad o con esta sintomatología. Evidentemente, cuando hablamos de emociones estamos hablando de algo que nos sucede a todos nosotros. Aquí no, miren ustedes que hay veces que dudamos si algún ser humano que conocemos siente emociones, ¿no? Porque hay veces que dudamos si ese ser humano está más cercano a un mejillón o está más cercano a una persona. Pero sí, todos de una manera o de otra sentimos emociones. Cuando empezamos a hablar de emociones, lo que nos damos cuenta es que preferentemente dentro de la epilepsia lo que vemos son las emociones negativas. Es muy difícil que uno diga abiertamente: estoy muy contento de tener epilepsia. Todavía yo no conozco ese caso, ¿no? Pero efectivamente, cuando hablamos con el resto de personas, porque lo que vamos a hablar aquí preferentemente es de estigma, cuando empezamos a hablar con el resto de personas, hablar de epilepsia es hablar primero de algo que no conocen, de algo que les da miedo y de algo que incluso tienden a evitar. Fíjese que es muy curioso que en muchas ocasiones cuando se habla de epilepsia, como aquí estábamos hablando hace un momentito, pues en muchas zonas del mundo todavía se sigue hablando de posesiones infernales, posesiones que es mejor traer un cura especialista en exorcismo para solucionar un problema de epilepsia que traer a un neurólogo, ¿no? Todavía estamos hablando de un grandísimo desconocimiento, y les voy a traer unos datos reales sobre este tema de desconocimiento. Fíjese que cuando nosotros estamos hablando de la emoción, esta emoción, efectivamente, tal como nosotros la percibamos, va a generar en nosotros una conducta. Siempre, si nosotros cuando generamos una emoción con alguien, esta persona nos responde con ira, nos responde con desprecio, pues evidentemente nosotros vamos a generar una conducta que nos va a condicionar. Si nosotros estamos en un grupo de niños donde los niños se ríen de mí porque yo tengo epilepsia, evidentemente eso me va a hacer tener pues miedo, culpa, tristeza, confusión. Es decir, al final casi hasta voy a llegar a pensar que soy culpable de lo que ocurre, y casi hasta voy a evitar esa relación social, o la voy a extinguir, o incluso la voy a llevar al mínimo, porque cada vez que me ocurre algún problema de estos, los demás no lo entienden. Y los demás, pues como en otro trabajo sobre el tema de ausencias presenté, pues los niños lo que decían es que se quedaba tonto. Miren ustedes, hablar de ausencias, y me van a permitir esta broma, es algo que los hombres saben muy bien. Somos especialistas en ausencias. Pero lo que pasa es que nosotros no es lo mismo. Pero somos especialistas en cómo denominan por ahí la casa vacía, ¿no? En quedarnos en no pensar en nada, ¿no? Pues esto que estamos aquí hablando, no solamente eso, sino que va a generar unas respuestas fisiológicas también. Hay muchos críos que no solamente van a generar emociones negativas, es que se empiezan a poner malos el domingo. Y no es porque no quieran ir al colegio, es por el estrés que les supone el ir al lunes y enfrentarse al grupo de niños. Miren ustedes, los niños son, como decía mi buena compañera Ana, los niños viven las emociones de otra manera, pero permítanme esta expresión, que ustedes lo van a entender, y permítanme que rompa aquí un poco el protocolo. Los niños también pueden ser un poco cabrones, por no decir bastante. Los niños tienen una puntería
en cuanto a buscar el punto débil de sus amigos, muy por encima de lo que tenemos los mayores. Bien, es verdad que luego los mayores somos más persistentes, pero los niños son muy habilidosos en conseguir que un niño se encuentre mal y hacerle la vida imposible. Y es verdad que luego en muchas ocasiones, como nombrábamos también los acosos, los padres aquí tenemos mucho que ver, porque miren ustedes, los acosos no son cosas de niño y sobre todo no tienen gracia. Entonces muchas veces los padres dicen, bueno, que esto son cosas de niños. Ya, pero si le pasara al suyo, ¿sería cosa de niños? ¿Le haría a usted gracia? Claro, esto cambia ya, ¿no? Esto cambia ya. Cuando ya dicen, no, es que el niño lo que tiene que hacer es defenderse. Ya, pero un niño que a lo mejor tiene epilepsia y el estrés de enfrentarse a tener que pegarse con un montón de niños que seguramente, a lo mejor incluso hasta son más fuertes que él, le va a ocasionar una crisis de este tipo, pues a lo mejor no estamos en igualdad de condiciones. Miren ustedes, cuando hablamos de la jerarquía de emociones, hablamos, pues como todos nosotros sabemos, hablamos de emociones positivas y emociones negativas, pero por supuesto, permítanme que les pida perdón esto, pero aquí yo estoy para hablar de emociones negativas, no estoy para hablar de emociones positivas. Y dentro de las emociones negativas, he empezado hablando de fútbol, que no me gusta, para mí es una emoción negativa, pero bueno, encima tengo la suerte, la desgracia de vivir al lado del campo del Atlético, lo que hoy tendré emociones negativas todo el día. Pero yo no. vamos a hablar de emociones negativas, no voy a hablar de los problemas que voy a tener hoy para estacionar el coche por la tarde, entonces hablaremos pues de ira, de tristeza, de miedo, de vergüenza, de enfado, de dolor, de todas esta serie de factores que en muchas ocasiones aparecen alrededor de las personas con epilepsia. Y aquí miren ustedes, dejen la edad aparte, esto lo sienten todos. Esto lo sienten todos, no hace falta ser un niño para sentir esto. Muchas personas mayores con epilepsia sienten esto igual. Y sobre todo hay un factor fundamental, hay un factor en ocasiones de vergüenza. Casi hasta nos da vergüenza ser lo que somos, o ser lo que son. Y en ocasiones hasta llegan a autoculpabilizarse de lo que está ocurriendo. Y sobre todo en muchas ocasiones cuando metemos la ocultación de lo que está ocurriendo, todavía generamos muchas más emociones negativas, porque no hay nada más que genere emociones negativas que el desconocimiento. Cuando no conocemos algo de lo que ocurre, esto genera muchas emociones negativas, pues porque los demás no entienden lo que está ocurriendo. Cuando ven de repente un niño que le da una crisis, pues no entienden lo que está ocurriendo. Y aquí es donde entra el gran desconocimiento que hay alrededor de la crisis, incluso de los propios profesionales, que en muchas ocasiones son los que se les ocurren las auténticas ideas de casquero, a los que no se les deberían ocurrir. Fíjense que cuando estamos hablando de calidad de vida, pues estamos hablando, y como bien nombraba mi buena compañera Olga Domingo, estamos hablando de una enfermedad o un síntoma que afecta en multitud de factores. Nos afecta, pues como decíamos, a la hora de sacarnos el carnet de conducir, pero sí a la hora también de buscar un trabajo. ¿Debemos o no decir que somos epilépticos en una entrevista de trabajo? Muchas personas lo viven como una auténtica tragedia, porque saben que lo mismo si llegan a una entrevista de trabajo y dicen soy epiléptico, no les van a coger. ¿Por qué? Porque se van a encontrar seguramente con una persona que les va a hacer la entrevista plagada también de desconocimiento hacia lo que es una crisis epiléptica. Y esto va a condicionar también su experiencia laboral. Pero todo esto, claro, cuando uno habla de crisis epiléptica, a nadie se le puede preguntar, pero ¿esa crisis cada cuánto tiempo lo tienen? Porque no es lo mismo que tengas una crisis al año que tengas una todos los días. Evidentemente, eso sí podría condicionar tu puesto de trabajo. Claro, cuando la gente dice, no, es que yo no quiero contratar a alguien con epilepsia porque tiene muchas bajas. Yo le diría, pues, yo conozco unos cuantos que no tienen epilepsia y están siempre de baja. No tiene nada que ver. Entonces vamos a ver que el tema de la crisis epiléptica en ocasiones lo que es un miedo. Es miedo lo que nos enfrentamos. Pero fíjense que cuando hablamos del impacto emocional de la epilepsia estamos hablando de personas con ansiedad y depresión en unos grados masivos. Realmente en esto es muy curioso, pero ningún dato que podamos encontrar va a coincidir. Y le digo por qué, por un simple factor de ocultación de lo que está ocurriendo. Porque si ocultamos lo que nos está ocurriendo, estamos ocultando los datos. Y depende del factor que agarremos y depende de la base de datos que agarremos, nos vamos a encontrar unos datos u otros. Y en muchas ocasiones las personas dirán que tienen ansiedad y depresión, pero te ocultarán que tienen epilepsia. En otras ocasiones te dirán que tienen epilepsia, pero te dirán que están fantásticamente, emocionalmente. Claro, el que se dedica a esto sabe que eso no cuadra ni con pegamento y medio. Sabemos que esto siempre es mentira. Pero en muchas ocasiones sabemos que también el tema de las crisis
la crisis y la influencia que tienen en muchas ocasiones los estresores ambientales sobre las crisis también condicionan mucho. Es decir, en ocasiones un chaval que tiene problemas de relación social y te dicen, es que los padres que no se relacionan con los amigos. Ya ven ustedes es que sus amigos van a sitios ruidosos de mucho calor y eso le ocasiona problemas de crisis epiléptica. Claro, no es que tengan problemas de relación social, si se fueran a dar un paseo al parque no tendrían ningún problema de relación social. Lo que tiene es problema a determinados estresores ambientales y en muchas ocasiones eso es el problema, el ruido, los ambientes ruidosos, los ambientes estresantes, las acumulaciones de personas. Eso va a ser otro de los factores a los que nos vamos a encontrar. ¿Pero en qué nos vamos a centrar? Pues como yo les decía, nos vamos a centrar en los verdaderos problemas que yo creo que hoy aquí, por meter ese gol de última hora, nos toca hablar. Vamos a hablar de esta ansiedad, esta depresión y este estigma. Fíjense que es el órgano diana o la diana en la que vamos a lanzar ese tiro a la escuadra. Fíjense que cuando empezamos a hablar, hablamos de algo que afecta a la persona que tiene epilepsia, pero afecta a todo su mundo. No afecta solamente como un enfermo como si fuera un mundo interior. No, una persona con epilepsia es una familia con epilepsia. Pero no solamente es una familia con epilepsia, es una familia enorme con epilepsia. Porque solamente en una reunión familiar todo el mundo va a estar mirando a la persona que tiene epilepsia para ver si pone algún tipo de símbolo o de signo o de cualquier cosa que le pueda ocurrir una crisis de epilepsia. Va a estar todo el mundo más pendiente de la persona que tiene epilepsia que el que tiene epilepsia. Hemos llegado a los postres y no queremos terminar con una etiqueta porque todos somos un auténtico baúl de etiquetas que tendríamos. Lo que pasa es que todos somos especialistas en guardarlas porque entre otras cosas no creo que le interesen a nadie. Pero fíjense que cuando marcamos especialmente, y es donde vamos a entrar, las personas con epilepsia lo que temen es las reacciones de las otras personas. ¿Cómo va a condicionar esto? Ellos no tienen ningún problema con las personas que lo saben, lo que no tienen ningún problema es con las personas que no lo saben. Ese es el problema, las personas que lo saben y las personas que tienen un conocimiento sobre la epilepsia, llega un momento que no tienen ningún problema. Mi padre tenía polio desde los 3 años. Yo como desde que nací le vi cojear, pues no tenía ningún problema al respecto. Pero siempre que alguien veía a mi padre decía, ¿qué le pasa a tu padre? Y digo, se ha hecho un esguince. Pues porque, claro, a mí me parecía que si ya tomabas a la persona por el problema que tenía y no por lo que era, o por la calidad humana, ya estábamos condicionando de alguna manera, estábamos cerrando el cupo de la persona. Es decir, una persona con epilepsia va a ser menos válida para mí que una persona sin epilepsia. No, cuando a mí me hablaban de tu padre es minusválido, y yo decía, minusválido en cuanto a qué, porque para mí es el más válido que he conocido. Entonces, ¿qué es minusválido? Yo tengo muchos que corren todos los días 10 kilómetros y no llegan ni a la horma de los zapatos de las horas que se pasa mi padre de pie. Entonces, muchas veces las minusvalías están en la cabeza, están en la mente. Hay muchas personas de mente minusválida. Permítanme que les diga esta pequeña referencia. Entonces sí que las reacciones de las otras personas es en lo que vamos a hablar. Miren ustedes, me permití al hilo de esta reunión que vamos a tener y de esta presentación que estamos aquí, me permití decir, las personas conocen la epilepsia, desconocen la epilepsia, es una cosa con una cantidad de información en internet, todo el mundo le dice, ¿sabes? ¿Tú conoces lo que es la epilepsia? Hombre, claro, todo el mundo sabe lo que es la epilepsia, pero me permití con 84 pacientes, saben ustedes que los psicólogos, si en algo nos preciamos es de estar tocando las narices a la gente, siempre, ¿no? Luego dicen que estamos locos, pero es verdad, nos dedicamos a volverlos locos también al resto. Entonces, en ocasiones, cogemos a las personas y les empezamos a someter al tercer grado, les empezamos a hacer preguntas extrañas. Y entonces agarré 84 personas que van creciendo, al día de hoy estoy todavía haciendo crecer este número de personas para ver qué grado de conocimiento o desconocimiento sobre determinados factores relacionados con la epilepsia tienen las personas. Seleccioné 84 personas al azar dentro de mi centro y en principio no busqué a nadie que no tuviera ningún problema, que tuviera algún problema de cultura general, todos con una cultura general normal, sin ser especialistas en la materia, o una cultura de la norma, de andar por casa. Y dije, vamos a someterles a una serie de preguntas. Pues miren ustedes, la epilepsia es contagiosa, la epilepsia es una enfermedad mental, se puede tragar la lengua en una crisis, cosas que escuchamos todos los días, ¿eh? Miren ustedes, ninguna de estas preguntas es algo que no lo encontremos. Pongan ustedes en Google
tragarse la lengua en una crisis de epilepsia, le saldrán miles de resultados, pero además le saldrán miles de páginas que le dirán que lo primero que hay que hacer es agarrarle la lengua a un epiléptico, porque se la puede tragar. Yo no sé si alguno de ustedes es capaz de darle vueltas a la lengua, yo no. Pero darle así, sí, al revés. Algunos de ustedes lo han probado, además alguno está haciéndolo, pero les aseguro que no es nada fácil. Pero fíjense, cuando ya empezamos a preguntar que ustedes en una epilepsia, ¿qué buscarían? ¿Un psiquiatra o un neurólogo? Y fíjese, le puse psiquiatra porque el psiquiatra daba como más rigor, ¿no? Porque si ya decimos un psicólogo, a lo mejor ahí, bueno, pues condicionábamos la pregunta. Fíjense, una pregunta que decíamos aquí, ¿tiene tratamiento la epilepsia? Curioso, ¿eh? ¿La inteligencia en epilepsia es mayor o menor? Es decir, ¿son tontos o no son tontos? ¿Tienen miedo de compartir con una persona con epilepsia? Y cuando hablábamos de compartir, incluso era de ser amigo de él. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo se movieron las respuestas. Muchos de ustedes ya empezarán a intuir cómo fueron las respuestas, pero la verdad es que me sorprendí. Pues fíjense, ¿la epilepsia es contagiosa? Nos encontramos que casi la gran mayoría decía que sí. Se podía contagiar como la gripe. Muchos de ellos me decían que si bebes agua en el mismo vaso de un epiléptico puedes coger epilepsia. Claro, permítame que yo me dedicaba a coger los datos, nada más, no interpretarlos, porque si no a más de uno los hubiera tenido más tiempo en la consulta de psicología. Pero verdaderamente me llamó la atención. Claro, estamos hablando que de 84 personas, 56 decían que la epilepsia era contagiosa. Fíjense, ¿la epilepsia es una enfermedad mental? Bueno, seguimos diciendo que sí, que es una enfermedad mental. Es una enfermedad en la que lo mejor puede ser pensarlo desde ese punto de vista. Esta gente está un poquito así. Esto a ver si no va a ser ninguna enfermedad y si va a ser un problema mental. Pero fíjense, tragarse la lengua en la crisis. Un epiléptico por lo que le podía pasar. Porque claro, a mí incluso yo le pregunté a unas cuantas personas y le dije, pero miedo en ataque, y me dice, hombre, ¿y si le pasa algo en ese momento? Fíjate, y si me pega a mí, entonces claro, era el gran hándicap que nos encontrábamos con eso. Pero dentro de las conclusiones que yo les quiero manifestar, nos encontramos que efectivamente lo primero que nos encontramos es el desconocimiento. El desconocimiento. ¿Qué es una crisis? ¿Qué pasa en una crisis? Fíjense que hoy bromeando en la cafetería con Isabel, pues hablábamos que yo cuando era pequeño siempre vivía un hándicap. El asesino de las películas siempre era cogido, como mi padre. Pero el psicópata también tiene epilepsia. El asesino psicópata de las películas siempre tiene epilepsia y siempre tiene crisis. Entonces, claro, si desde las películas, desde los teatros, desde las cosas, empezamos a poner el punto de vista negativo en lo que está ocurriendo, además, no solamente el punto de vista negativo, sino el punto de vista falso en lo que está ocurriendo, porque claro, si nosotros le metemos en la cabeza a una persona diciendo que una persona en crisis epiléptica es capaz de montar una orgía de sangre, salir con un cuchillo, asesinar a 30 personas, le estamos engañando, pero estamos creando una imagen negativa de lo que es una realidad muy contraria a eso. Bien ustedes, cuando estamos hablando del estigma que yo les estoy comentando aquí, lo que estamos hablando es de un principal problema, ignorancia. Y llamémoslo así, cuando una persona está dándonos esta opinión, porque en muchas ocasiones hasta en debates y en cosas que lo oyes hablar a la gente de epilepsia, dices, caramba, ¿cómo permiten que medios de difusión en ocasiones vengan ignorantes de este calibre a decir determinadas sandeces? Porque esas sandeces las escucha la gente y esas sandeces hace conocimiento, fabrica conocimiento falso. Como bien hablaba el decano esta mañana, el uso de Internet es una bomba, porque sí que es verdad que las personas, hoy en día el conocimiento lo logran por Internet, pero Internet es una mezcla de verdad y mentira, por no decir que es una mezcla de muchas más cosas. Pero hoy en día uno puede encontrar una información rigurosa o puede encontrar todo lo contrario. Y puedes encontrar noticias que te hablan de lo que en verdad puede ser la epilepsia
o de lo que es una posesión infernal. Entonces, dependiendo de donde nosotros tengamos nuestras creencias, vamos a sesgar la información y nos vamos a ir a un lado y a otro, y al final podremos llegar a la conclusión que lo que le pasa a un epiléptico es que está poseído por el diablo. Entonces, en muchas ocasiones, esto nos va a llevar al prejuicio y a la discriminación, no basado en lo que le está ocurriendo a esta persona, sino basada en la ignorancia. ¿Qué armas podemos proponer para esto? Y también lo hablábamos esta mañana. Yo soy de los que opino que la batalla real está en los colegios. La batalla real está en los centros de enseñanza, está en las universidades, está en los institutos. Porque si nosotros conseguimos crear generaciones formadas en el conocimiento de lo que está ocurriendo, en unas cuantas generaciones habremos acabado con el estigma. Miren, hasta hace bien poco, decir que era celíaco, te miraban como diciendo, ¿eres celíaco? ¿Y cuánto te queda de vida? Madre mía. Y sin embargo ahora tenemos celíacos por todos los lados. Pero es que tenemos comidas para celíacos por todos los lados. Intolerancia a la lactosa. Madre mía. ¿Cuándo te lo has cogido eso? Entonces, miren ustedes, el conocimiento es lo que quita los estigmas de las enfermedades y de los problemas. Cuando nosotros consigamos llevar este conocimiento a las aulas, a los niños van a transmitir la información a los padres. En ocasiones los padres luego adquirimos esta información o no la adquirimos, como cuando los niños le dicen a los padres, papá, no cruces en rojo, ¿no? Y los padres siempre cruzan en rojo, porque los padres siempre tenemos prisa por llegar a los sitios un minuto antes del resto. Entonces, en ocasiones, esta educación y divulgación es donde está el verdadero núcleo de la batalla que hay que presentar en temas de epilepsia. Y mientras no seamos capaces de presentar esta batalla en el origen de todo, no vamos a avanzar en nada, porque los mayores somos duros de mollera, los niños están en plena formación, y eso es donde hay que presentar la batalla. Permítame que con esto les dé las gracias por su presencia y por haberme aguantado hasta el último minuto aquí, los que sean del fútbol, muchas gracias.